En este espacio, moderado por Aura Cifuentes Ágata, contaremos con la participación de, Luciano Crisafulli. Él es director general del Laboratorio de Innovación Pública Social de Córdoba, Argentina. Sergio Andrés Mendoza Paredes, él es vicepresidente Escalamiento e Innovación de Impulsa en Colombia. Impulsa Colombia. Ana María Cáceres, ella es subsecretaria de Ciudad Inteligente del Distrito de Medellín y líder del Laboratorio de Innovación Medellín. Juan Guillermo Jiménez Gómez, gerente general de la empresa de renovación y desarrollo urbano ERU. Es el momento entonces de comenzar este conversatorio. El público es todo tuyo. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy emocionada, muy orgullosa de este evento, que a veces lo damos por hecho como si fuese evidente tener un festival de innovación pública en una capital latinoamericana, y no lo es, porque se han necesitado muchos años de esfuerzo de un montón de equipos, de un montón de embajadores que le apuestan a esta agenda, así que me acompañan a aplaudir al equipo que organizó Festivo antes de empezar este panel. Tengo el gusto de moderar un espacio que habla de GovTech, una agenda hermana o derivada incluso de la gran sombrilla de innovación pública, y es un conversatorio con personas que vienen de distintas entidades. Tenemos además a un invitado internacional que nos va a compartir una experiencia de Córdoba en Argentina. Y la idea es que ustedes puedan y todos podamos aprender más sobre lo que está pasando en el ecosistema GovTech, en ese espacio que para mucha gente sigue siendo muy reciente, con barreras, con oportunidades también sobre cómo de verdad logramos que el sector público y el sector emprendedor de base tecnológica trabaje más de la mano para resolver problemas públicos. Vamos a empezar con una presentación justamente liderada por Luciano, donde nos va a contar lo que se está haciendo en el laboratorio de Córdoba, y a partir de ahí hacemos un conversatorio con base en eso. Así que, Luciano, la palabra es tuya. Creo que ese micrófono te funciona perfecto. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias, Aura. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a todos los organizadores, a Ivo, de la mano de Felipe. Impresionante la convocatoria, el nivel de disertantes, la feria en sí. Muy bueno que esté ocurriendo todo esto en Bogotá, así que felicitaciones. Venía a comentarles un poco la experiencia que estamos teniendo desde hace 3 años en la ciudad de Córdoba, en donde hemos implementado lo que llamamos el primer fondo de inversión en compañías GovTech. Lo que estamos haciendo desde la ciudad de Córdoba es invertir, como cualquier fondo de Venture Capital en la industria de capital de riesgo, dinero en startups a cambio de equity, pero teniendo en cuenta y poniendo en foco startups que tengan justamente soluciones que ayuden a los gobiernos a acelerar los procesos de innovación. Sería muy importante definir qué es el GovTech. Como mencionaba Aura recién, la verdad que es un concepto relativamente nuevo y bueno, no hay una definición que esté totalmente consensuada, pero nosotros lo tomamos desde una perspectiva muy amplia. Toda solución tecnológica o innovadora que tienda a resolver algún desafío público o social, nosotros lo llamamos como una solución GovTech. Es decir, soluciones vinculadas a educación, a salud, movilidad, cuidado del ambiente, accesibilidad, todos los temas que son responsabilidades de gobierno. En la medida que encontremos alguna startup con alguna solución innovadora que nos permita mejorar el impacto, nosotros lo consideramos como una startup GovTech. Y la idea es mencionarles un poco cómo se forma este fondo de inversión. Es el primer fondo de inversión pública. Sabemos que los gobiernos están apostando mucho en apoyo al ecosistema del emprendimiento y la innovación, pero nosotros decidimos dar un paso más allá y decidimos no solamente apoyarlo, sino también asociarnos y trabajar en conjunto con estas startups de Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, los antecedentes en cuanto al fondo. Lo primero que hicimos hace 3 años atrás, cuando iniciamos la gestión,
con el intendente Martín Yarlor en la ciudad de Córdoba fue hacer un mapeo para ver si efectivamente en la ciudad de Córdoba había masa crítica de proyectos, es decir, una cantidad o un volumen de startups que efectivamente nos permitieran trabajar de manera colaborativa con ellos. La ciudad de Córdoba es una ciudad que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, es decir, es una ciudad intermedia en tamaño, pero que es la más extensa en Latinoamérica, ¿sí? Tiene 546 kilómetros cuadrados de extensión, es una ciudad muy chata, entonces es muy difícil con los servicios públicos cubrir todo el rango municipal, todo el ejido municipal. Por eso desde el momento 1 de la gestión entendimos que si nosotros queríamos llegar al ciudadano con recursos propios, esto nos iba a costar mucho y se nos ocurrió justamente la idea de apoyarnos en los emprendedores para poder escalar las soluciones. Como ustedes saben, los talentos tecnológicos son muy difíciles de conseguir. En Córdoba tenemos radicados ahí unicornios como Globant o Mercado Libre. Hay un polo tecnológico muy importante que hace de que sea muy escaso el talento y por ende desde el municipio iba a ser muy difícil contratar esos talentos para incorporar tecnología, transformación digital y escalar las soluciones hacia el ciudadano. Entonces dijimos, ¿por qué no nos asociamos a estos talentos con estos emprendimientos tecnológicos para escalar las soluciones? En ese mapeo encontramos aproximadamente unas 80 soluciones, 80 startups, es decir, un volumen importante, que ya tenían soluciones validadas y desarrolladas, validadas por el mercado, y que nosotros desde el municipio podíamos implementar desde el día siguiente en la ciudad de Córdoba, logrando lo que nosotros llamamos victorias rápidas. De esa manera nos fuimos convirtiendo desde un laboratorio de innovación público y social más bien a un laboratorio GovTech, en donde en lugar de trabajar tanto con las etapas de diseño, de prototipado y de validación, dijimos, si ya hay soluciones, ya hay innovaciones desarrolladas que no están bajando al ciudadano, ¿por qué en lugar de pasar por todo ese proceso directamente no nos asociamos a esas startups, le compramos y bajamos las soluciones que ya están listas y de esa manera generamos estas victorias rápidas? Bueno, una vez que hicimos ese mapeo con el intendente, que es la persona que está ahí de camisa celeste, y los distintos funcionarios principales de cada una de las áreas del municipio, hicimos 3 reuniones de 4 horas cada una, fue muy agotador. Le dimos un formato de Demo Day en donde básicamente sentamos a los principales funcionarios y pasaron al frente a exponer 36 de estos 80 emprendimientos tecnológicos para que los funcionarios empezaran a despertarse y ver que efectivamente había innovaciones que a lo mejor no estaban en su radar, no estaban en su mapa, pero que estaban listas para ser implementadas. Tuvimos mucho éxito con esos Demo Day, fue como ustedes veían en la foto, simplemente reuniones rústicas, no fue ni un evento ni nada, fueron reuniones de trabajo cerradas y tuvimos mucho éxito. Entonces los funcionarios nos decían, bueno, me encantó este emprendimiento, lo quiero contratar. Y ahí empezó a aparecer el problema, ¿cómo contratamos a estos emprendedores? Ustedes saben que los marcos regulatorios de compras públicas no son tan ágiles y tan favorables para poder comprar innovación y comprar tecnología de emprendedores. Entonces encontramos la herramienta de los desafíos públicos de innovación, básicamente son concursos de innovación, en donde convocábamos a emprendedores a que presenten un proyecto para implementar su solución en la ciudad de Córdoba y los proyectos ganadores recibían el financiamiento para justamente implementar sus soluciones. Gracias a esos desafíos públicos de innovación, en un año pudimos trabajar con 40 startups, 40 emprendimientos mejor dicho, en distintos puntos de la ciudad interviniendo con sus soluciones. Y algunas de esas startups, gracias a estas intervenciones, empezaron a crecer, porque empezaron a validar sus productos y empezaron a llevar a otros gobiernos la oferta de sus productos y empezamos a ver cómo iban creciendo de valor. Entonces, con el intendente pensamos de qué manera el municipio, más allá de trabajar con el privado y apoyarlo al privado con financiamiento, de qué manera logramos crecer junto al privado. Es decir, lo que queríamos es participar del riesgo, porque ustedes saben que estas startups tienen un alto componente de riesgo, toda la innovación es sinónimo de riesgo, pero
además de arriesgar, queremos beneficiarnos desde el municipio si el privado crece y crecer junto al privado. Entonces, viendo modelos de articulación público-privada, principalmente en Israel, nos encontramos con que podíamos tomar equity, es decir, invertir con instrumentos de capital de riesgo como si fuéramos un fondo de venture capital en estas startups GovTech. Bueno, de esa manera entonces armamos este fondo que nosotros decimos que es un fondo de inversión estratégica e inteligente. ¿Por qué estratégica? Para los que estén en el sector del capital de riesgo saben que todo fondo de venture capital tiene en general un foco financiero de inversión, es decir, no se fija tanto en la solución, sino que se fija más bien en si se da esa curva exponencial en facturación o en cantidad de usuarios para ver efectivamente la escalabilidad de ese proyecto y mientras más escalable sea el proyecto, bueno, mayor posibilidad de que se dé un exit y de esa manera el fondo va creciendo. Pero desde hace algunos años, varios años ya, en América Latina está creciendo mucho el concepto de corporate venture. El corporate venture son aquellas corporaciones, empresas privadas, que destinan todos los años un presupuesto al armado de un fondo para invertir, pero no con una tesis financiera, sino más bien con una tesis estratégica. Es decir, yo, por ejemplo, como Globant o Mercado Libre, grandes unicornios, dicen, bueno, invierto en una startup que puede tener una solución o una tecnología que me favorezca el modelo de negocio de mi compañía. Entonces se fija más en el talento y se fija más en la solución, en la tecnología, que en la parte de facturación, de usuarios, que en la parte financiera. Así se forman los fondos estratégicos y fue lo que hicimos en Córdoba. Es decir, si lo hace el sector privado y el sector privado tiene éxito aliándose con las startups, podemos hacerlo nosotros. Y de esa manera desarrollamos lo que sería un government venture, es decir, un fondo de capital de riesgo, pero desde el sector público. Bueno, ¿cómo nació en cuanto al diseño? Hicimos el camino más largo. Como ustedes saben, en América Latina tenemos una maestría o en un doctorado en romper todo lo que se hace en gestiones anteriores y así todas las gestiones vamos cambiando y nos cuesta mantener una política de Estado. Entonces, hicimos el camino más largo, aprobamos este fondo por ley, la oposición política votó favorablemente de manera unánime casi por este proyecto y fue clave la participación de la CAF, que no solamente nos ayudó en el diseño, sino también en la validación de este programa. Para utilizar fondos públicos para invertir en riesgo, es muy importante poder explicarle a la opinión pública, a la prensa, a la oposición política, por qué estamos invirtiendo en innovación. Y bueno, realmente la CAF fue un organismo validador muy importante para nosotros. Se aprobó esa ley, fue uno de los primeros programas en donde pudimos, no sé si ustedes están al tanto, pero en Argentina estamos con un 100% de inflación, aproximadamente un 100% anual de inflación. Entonces dijimos, ¿por qué no atamos el fondeo a este fideicomiso que administra los fondos de inversión? ¿Por qué no lo atamos a un porcentaje de la recaudación? Entonces, destinamos a invertir en Startup GovTech el 1% de lo que recaudamos en el gobierno de la ciudad de Córdoba, que son aproximadamente $1,500,000 anuales. El fondo también permite la incorporación de otras instituciones públicas y privadas que quieran invertir en ese fideicomiso para coinvertir con nosotros en las startups. Y el primer coinversor que tenemos es el BID, a través de BidLab, que ya aportó $600,000 al fideicomiso y con quien estamos coinvirtiendo en las startups. Por cada $100 que invierte el municipio, $15 pone BidLab. Bueno, ¿qué tipo de startups estamos invirtiendo? Me imagino que ya se van imaginando el tipo de proyectos. Claramente tienen que ser startups, es decir, compañías en etapa temprana. Estamos invirtiendo en tickets de 100, 150,000 hasta $200,000. Entonces apuntamos más a startups, no tanto a scale-ups y tampoco a proyectos que tienen ideas, sino que, como les digo, tienen que tener una solución validada de estos emprendimientos, tienen que ser escalables y estar apalancados en nuevas tecnologías. Algo muy importante también que logramos posicionar es que no solamente invertimos en startups de Córdoba, sino que invertimos en startups de toda Latinoamérica que estén interesados en recibir inversión y en desarrollar actividades
en nuestra ciudad para todo el país. De hecho, bueno, ya les voy a mostrar un poco el portfolio de las 10 compañías que tenemos invertidas. Por el momento tenemos 10 invertidas, una de Chile, 9 de Argentina, y ya estamos avanzando con DataSketch de aquí de Bogotá, Colombia. Va a ser la primera startup de Colombia invertida por el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Bueno, algo innovador del fondo también es que no solamente invertimos dinero, sino que acompañamos a esas startups con todos los recursos técnicos del municipio para que su solución la implemente en la ciudad de Córdoba y que luego esa solución ya implementada sea una vidriera para que el emprendedor pueda mostrarle a otros gobiernos cómo está funcionando su solución en la ciudad, ¿sí? Entonces, tenemos esa categoría de inversión con implementación en donde damos asistencia técnica, además de la financiación, justamente para que puedan implementar sus soluciones. ¿Cómo es el proceso de selección de estas startups? Una pregunta que nos suelen hacer. Nosotros armamos todos los semestres una convocatoria, hacemos desde Core Lab, que es el laboratorio de innovación de la municipalidad, donde gestionamos el fondo, hacemos una primera preselección, principalmente nos aseguramos de que los objetivos de esas startups estén vinculadas con el impacto sobre ciudades inteligentes o sobre temas vinculados a inclusión social o cuidado ambiental, lo que hace al GovTech. Pasamos esas startups a un consejo consultivo. Por suerte en Colombia ya tenemos algunos expertos que nos ayudan a evaluar estas startups, como en el caso de Sergio, y ahora con esta visita esperemos que algunos referentes más de Colombia se sumen a acompañarnos en la evaluación de esas startups. Tratamos de que los evaluadores tengan un perfil de inversor privado, un perfil académico y un perfil de funcionario. Juntando esos perfiles y esos enfoques al momento de evaluar una startup, surgen feedbacks y devoluciones muy buenos sobre las compañías. Y a partir de esas opiniones de los expertos es que armamos un orden de mérito e invertimos en las principales startups. Bueno, ¿cómo estamos al día de hoy? Desde el 2021, es decir, ya 2 años que hemos implementado este fondo. Ya tenemos las 10 compañías invertidas durante el año 2022. Esas 10 compañías, como les decía, hay 9 de Argentina, una de Chile. Hemos invertido aproximadamente un monto promedio de $117.000 por startup. En total 1.170.000 invertidos. Como les decía, de ese total el 85% lo puso la municipalidad y el 15% restante BidLab. Y el instrumento de inversión que utilizamos para los que estén en el tema es básicamente lo que se llama un contrato de SAFE, en donde ahí se establecen las distintas condiciones de inversión para tomar participación futura en esas compañías. Bueno, estas son las 10 primeras invertidas. Actualmente, como les decía, en el 2022 ya invertimos en 10. Nosotros ahora estamos invirtiendo en 6 más, de las cuales de esas 6 tenemos 4 de Córdoba, una de Colombia, que es DataSketch, y una de Chile. Estamos avanzando con 6 más. No me voy a poner a detallar qué hace cada una de estas 10, pero sí me parece importante contarles algunos casos de implementación para que puedan no verlo tan abstracto al fondo y ver concretamente qué tipo de soluciones. Por ejemplo, en el caso de Procer, es una compañía que desarrolla un escáner para gente que tiene discapacidad visual. Con ese escáner uno lo puede pasar por cualquier tipo de superficie y lee de manera perfecta el texto. Entonces, una vez invertidas, hemos adquirido los escáneres para todas las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba. Nosotros en la ciudad tenemos 33 escuelas municipales que justamente para los chicos que tienen alguna discapacidad visual certificada puedan hacer uso de estos escáneres y de esa manera promover la inclusión educativa. En el caso de Carbon Neutral Plus, es una startup que lo que se dedica es a medir la huella ambiental, la huella de carbono de las organizaciones y de eventos, y a partir de ahí es un marketplace de bonos que la organización puede comprar para hacer carbono neutral. Nosotros ya estamos neutralizando todo el carbono emitido por todos los edificios públicos de la municipalidad y pronto vamos a hacer lo mismo para cada evento que desarrolle el municipio en conjunto con esta startup. En el caso de ResiU, hacen unas bicicletas que a medida que uno va pedaleando
va triturando el plástico PET y de esa manera la logística del plástico para reciclado se vuelve mucho más económica. Como ustedes saben, el plástico, el problema que tiene es que hacer tan liviano pero ocupar tanto volumen hace que la logística sea muy cara. Y hemos puesto estas bicicletas en los colegios en Córdoba para que los chicos, a medida que hacen gimnasia, van triturando el plástico. Entonces, a medida que promovemos una vida saludable, también generamos la cultura del reciclado en los más jóvenes. En el caso de Loop Farms, es una startup que hace granjas urbanas en ciudades. Ellos ubican una granja urbana cerca de los polos gastronómicos, toman los residuos húmedos, los ponen a través de un biodigestor, generan energía y con esa energía producen a través de la hidroponía lo que son microgreens, superalimentos que algunos van a los comedores populares de la ciudad de Córdoba. Por último, una más de software, el caso de FitchUp, es una compañía de software en capital humano con lo que estamos introduciendo todo su software a la gestión del capital humano de la Municipalidad de Córdoba, que tiene 8.000 empleados. Entonces, si tenemos éxito en esto, claramente FitchUp puede ir a cualquier otro gobierno o organización privada y mostrar que si pudo administrar 8.000 recursos humanos, puede hacerlo tranquilamente para empresas medianas o grandes y otros municipios. Bueno, ¿qué nos está faltando con el fondo, digamos? Es decir, a medida que implementamos el fondo, nos empezamos a dar cuenta de que hay otras cuestiones que no estamos resolviendo y que nos pusimos a trabajar a través del programa que llamamos Córdoba GovTech con BitLab. Básicamente estamos trabajando en 3 componentes dentro del programa Córdoba GovTech para hacer que la política GovTech sea integral y acompañen al fondo. La primer componente es para responder el tema del marco regulatorio, el marco de la compra pública. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un marco regulatorio transparente, competitivo y ágil, pero que facilite la compra a startups? Ese es el primer punto que estamos trabajando con Sandra Sinde, una consultora española, y el BID para resolver eso. Ya invertimos en las startups, ahora les tenemos que comprar. Queremos un marco regulatorio propicio para eso. El segundo componente tiene que ver con estamos haciendo innovación abierta, estamos vinculando estas startups con las áreas del municipio. Por ejemplo, yo hablaba de FitchUp, el área de capital humano de la municipalidad tiene que aprender el lenguaje y la velocidad de trabajo de una startup como FitchUp. Entonces, para promover esa innovación abierta, estamos formando a todos los agentes públicos en innovación con el BID, justamente para generar esa cultura que sea más permeable a la innovación. Hasta hace 3 años atrás el municipio trabajaba todo a puertas cerradas, con los equipos propios y los equipos internos, y justamente perdía esa posibilidad de escalar. La posibilidad de escalar está apalancándose en el ecosistema emprendedor, pero para eso es importante generar en la organización una cultura permeable a la innovación. Y por último, lo que tiene que ver con cómo estimulamos una masa crítica de proyectos, cómo estimulamos el crecimiento de startups GovTech para que justamente con el fondo de inversión no se quede sin soluciones. Entonces, estamos implementando con el BitLab programas de bootcamp, de incubación y de aceleración para que las startups se preparen para ofrecer innovaciones a gobiernos. Por último, para cerrar, no sé, tengo un minutito más. El título se llama No sos vos, es tu marco teórico. No sé acá en Colombia, pero en Argentina, cuando una persona quiere dejar a su pareja, siempre le dice no sos vos, soy yo, para tratar de aminorar la culpa. De hecho, hay una película muy buena que se llama así, se las recomiendo, Argentina. Y una vez vi un pasacalle que me dio mucha gracia que decía no sos vos, es tu marco teórico. Bueno, está pasando eso en Argentina y principalmente en épocas electorales en donde empiezan a aparecer diferencias de ideología, políticas, y muchas parejas se empiezan a dejar por esos temas. Entonces, me parecía importante mencionar cuál es el marco teórico que engloba todo esto, y tiene que ver con un libro del año 94 y otro libro del año 2014 que promueven la innovación abierta. Es decir, estos 2 libros lo que nos enseñan es el poder
que tenemos de exponenciar nuestro impacto si nos apalancamos en el talento y en los activos de otros. Eso es lo que están haciendo las corporaciones y eso es lo que estamos haciendo en la ciudad de Córdoba. Aceleramos el proceso de innovación apalancándonos en el talento emprendedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. La dinámica de este conversatorio va a ser la siguiente. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno desde su experticia, desde la organización, y voy a cerrar contigo, Luciano, esa primera ronda de preguntas. Y luego les voy a hacer la misma pregunta a todos. Ser moderadora tiene un papel no tan chévere y es ser guardiana del tiempo. Entonces, yo acá tengo una paleta que estoy segura no era para mí, pero la voy a usar si me toca eventualmente sugerirles que vayan cerrando su idea. Entonces, quiero empezar contigo, Sergio. Impulsa ha sido una entidad muy importante para el desarrollo de la agenda GovTech en Colombia. Yo te decía antes de que nos hubiésemos acá que hace mucho no te veía porque Sergio me tuvo que aguantar mucho entre 2018 y 2019 en la conformación de Milab. Y me parece chévere que les puedas contar y que nos puedas contar qué consejos crees tú que son importantes dar o qué aprendizajes vale la pena tener en cuenta cuando un gobierno decide tener una estrategia GovTech a nivel nacional, creando en este caso además un laboratorio especializado para desarrollar y liderar esa agenda. Sí, gracias Aura y un saludo muy especial a todos los compañeros de panel y felicitaciones a Ivo por este evento y esta iniciativa. Pues sin duda en el 2018 nace el Laboratorio de Innovación Pública, cuando eso no tenía apellido. Entonces nació como la excusa de poder acompañar a las entidades en sus procesos de innovación y acercarlos a esa comunidad de emprendedores para que pudieran generar esa colaboración entre las partes. Dentro de todo este proceso llegó la CAF y empezamos a revisar el tema GovTech junto con DNP. Y precisamente ahí y la alta consejería empezó a tomar más forma el laboratorio hacia GovTech. ¿Y qué aprendizajes hemos tenido a la fecha? Uno, hay que manejar muy bien la expectativa de las dos puntas, de los emprendedores y de las entidades. Los emprendedores van a una velocidad y quieren ir a una velocidad que las entidades generalmente no van. Y trabajar con esa expectativa y alinear esa expectativa es el primer paso importante de cara a poder movilizar al interior de las entidades realmente estos conceptos de tecnologías emergentes, disruptivas, 4.0, de cómo las tecnologías pueden llegar a beneficiarlas de cara no solo a su operatividad, sino de cara a cómo le prestan los servicios al ciudadano, generan mayor transparencia, mayor trazabilidad y demás componentes. Y ese fue el primer trabajo que pudimos hacer en alianza con no solo con DNP, también con la SAP y con varias entidades que se fueron sumando, OS City, con la CAF, se fueron sumando a la iniciativa de empezar a generar dentro de los servidores públicos, primero es el conocimiento y cerrar esa brecha de conocimiento sobre la tecnología, para que cuando llegaran los solucionadores y llegaran las propuestas de solución basadas en estas tecnologías, pues más o menos pudieran estar conversando el mismo idioma y poder entender cómo la tecnología puede estar al servicio del ciudadano a través de las entidades públicas. Y esto fue un paso bastante importante, fue un paso que nos tomó bastante tiempo. También empezamos a sufrir al interior de las entidades públicas con los cambios de personas. Entonces como que el reto era importante para el anterior director de TI o para el anterior director de innovación, para el anterior… y entrábamos en un juego de tratar de convencer a los nuevos personas que llegaban a las entidades de que creyeran en esta iniciativa. ¿Qué logramos o en qué nos enfocamos realmente mientras lográbamos poder avanzar en la estructuración de los retos con las entidades? Empezamos a identificar que generalmente hay un miedo sobre las IAS, todas las TIAs, contralorías, procuradurías y demás, de cara a lograr esa contratación o esta adquisición de la tecnología a través de la innovación abierta. Entonces, en buena parte de los retos que hemos sacado adelante, Impulsa ha asumido ese rol de intermediario para bajarle un poco el riesgo a la entidad pública y ha permitido que experimenten, que conozcan cómo la tecnología puede mejorar sus servicios y nos ha permitido precisamente avanzar en esa conexión entre emprendedores
GovTech y estas entidades públicas. Y adicionalmente, hemos logrado trabajar también, es un esfuerzo del Gobierno Nacional desde hace varios años, de fomentar la compra pública innovadora. Entonces, hoy en día ya logramos que Colombia Compra Eficiente, la entidad que promueve y regula la compra pública innovadora, puede llegar a ser la primera entidad pública que aplique la compra pública innovadora. Estamos estructurando precisamente con ellos ahorita el reto de poder integrar toda la necesidad y la reformulación del SECOP para que a través del reto de innovación que salgamos, ellos puedan hacer todo el proceso que hacemos en MILAB, que en MILAB hacemos un proceso donde igual hacemos un proceso competitivo, donde lanzamos un reto de innovación de la entidad, empiezan los solucionadores, presentan propuestas, seleccionamos las primeras o las mejores 3 propuestas, las pivoteamos en un ambiente controlado, las 3 propuestas, elegimos la mejor y con ese proceso competitivo y transparente que se hace, ya la entidad pública puede hacer la contratación directa de la solución para escalarla a toda la necesidad. Ese es un proceso que ya estamos avanzando con varias entidades. Inicialmente con Colombia Compra el reto es gigantesco porque la plataforma es absurdamente compleja, entonces estamos en ese reto acompañándolo. Buenísimo, Sergio, mil gracias. Y parte un poco de empezar con esa visión de gobierno nacional es porque este tipo de agendas requieren de institucionalidad que le crea, ¿no? Y de institucionalidad que eventualmente, sin importar los cambios de gobierno, le estén apostando justamente a esta estrategia que en este caso es pues unir 2 sectores que por diferentes razones no siempre tienen la mejor comunicación porque a veces las plataformas no son intuitivas. Yo quiero pasar con Ana María. Estamos en Smart City Expo, un evento de 3 días que tiene foco en ciudades. Y yo creo que varios de ustedes pueden coincidir conmigo y es que Medellín ha sido una ciudad de la que en Colombia en general nos hemos sentido siempre muy orgullosos por ser una ciudad pionera, por hablar de ciencia, tecnología e innovación mucho antes que muchas otras. Así que me parece lo máximo poder pasar ahora a una visión mucho más territorial porque Medellín tiene una iniciativa, un laboratorio con enfoque GovTech llamado Medellín. Me parecería chévere, Ana María, si puedes contarnos un poco en qué consiste rápido, antes de hacerte la pregunta qué es, porque de pronto hay gente que no sabe en qué consiste Medellín. Claro que sí, Aura. Muy buenas tardes. Bueno, les cuento, Medellín, como lo decía muy bien Aura, es el laboratorio de innovación pública con enfoque GovTech del distrito de Medellín. ¿Qué es lo que pretende? Pretende conectar necesidades, retos, problemas, muy grandes problemas que tenemos como ciudad con soluciones que normalmente no encontramos en nuestros proveedores tradicionales. Y eso lo conecto con todo lo que nos estaba contando el laboratorio de Córdoba. Y en esa medida abrimos 2 frentes. Uno, innovación abierta, basado en una metodología de compra pública para la innovación. Y 2, una metodología donde encontramos una de nuestras mayores dificultades y son los problemas normativos. Y ese segundo frente lo denominamos Centro de Diseño Regulatorio y busca presentar propuestas de regulación o de desregularización en torno a la implementación de tecnologías en el sector gobierno. Maravilloso. Hablemos entonces de compra pública para la innovación. Sergio lo mencionó, ustedes han hecho varios proyectos y pilotos utilizando esta herramienta. No sé cuántas personas aquí saben que existe esa herramienta que justamente busca habilitar que ese tipo de contrataciones se dé. Entonces, mi pregunta y lo que me parece interesante que nos pudieses compartir es ¿cuál ha sido el aprendizaje o los aprendizajes de utilizar compra pública para la innovación en lógicas de oportunidades o desafíos? Porque obviamente esto sigue siendo nuevo. Sergio lo decía ahorita, Colombia Compra Eficiente hasta hace poco lo ha venido también, empezaron con unas circulares, luego esto se ha empezado como a reglamentar en otras leyes, pero ustedes han sido pioneros en usarla. Entonces, ¿cuál es como el gran balance después de estos años haciendo proyectos con compra pública? Bueno, los resultados se han visto en varios frentes. Lo primero, uno de los más difíciles de impactar, esa cultura interna. No ha sido sencillo convencer, sobre todo a las dependencias que no están tan inmersas en temas de innovación, en que esto es posible. Entonces, las primeras respuestas que encontramos siempre fueron no.
eso no se puede hacer. Pero a medida en que hemos ido avanzando con el laboratorio, a medida que hemos ido mostrando resultados y que ha sido posible, hemos notado también que esa cultura ha sido posible cambiarla. En segundo lugar, una relación más cercana, eso a veces lo decimos y suena un poema, pero de verdad a través de Medellín hemos podido lograr tener una relación más cercana con el ciudadano y con esas startups que nos están proveyendo todo el tiempo de nuevas soluciones, recuperando temas de confianza en la institución, en nuestros procesos, mejorando la credibilidad. Asimismo, pues el fortalecimiento de esas startups que participan, porque se ven beneficiadas en últimas de un contrato que implementan, en este caso, en el distrito de Medellín, y pues eso hemos visto ha ayudado a que les dé un impulso en lo que en su momento eran unas empresas en fase temprana. También los resultados, porque estamos viendo que podemos hacer las cosas de manera diferente y pues al hacer las cosas de manera diferente, lo normal es que encontremos resultados diferentes. Y lo último, pero creo que es lo que más llena el corazón y es definitivamente ver cómo después de todo ese esfuerzo de tantas personas, esto finalmente vale la pena al ver los resultados. De cara a lo que es la administración, sí es satisfactorio, pero de cara al impacto en lo social que se están generando con cosas que nosotros ni siquiera nos llegamos a imaginar. Ver cómo a través de algo que parecía tan banal como es conectar una población, para el caso en uno de nuestros corregimientos, que es el más apartado del distrito, ver lo que se genera en términos educativos, en términos de bienestar, en términos de relación en sus familias, de acercar eso que para nosotros damos por sentado, que es tener ese internet y esa puerta al mundo, acercárselo a ello. Definitivamente todos esos resultados a nivel social hacen que esto valga la pena. Mil gracias, Ana. Pasemos contigo, Juan Guillermo. Entonces, la empresa de renovación urbana decide lanzar una convocatoria de retos GovTech. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿Quién se ha postulado? Cuéntanos también un poquito como esos retos que ustedes abrieron para que emprendedores pues los apoyen en buscar soluciones. Buenas tardes para todos y para todas. La empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá es una empresa de creación público-privada. Es una empresa estatal, propiedad de Bogotá, pero cuyo régimen de contratación es público, o sea que se rige por un manual de contratación que la misma empresa desarrolla. Ahora, creo que la decisión de participar en este reto con el equipo de Milab y con Impulsa, básicamente, y con Ivo, básicamente nace de un interés mío personal. Yo soy arquitecto, tengo muchos años de experiencia en temas de obras públicas y de infraestructura pública. Por consiguiente, desde que salió la ley, hay una norma, eso me puede corregir, hace más de 10 o 15 años, yo siempre he pensado que tenemos que hacer uso de la innovación pública, de la compra pública en las entidades estatales. Pero desafortunadamente, el miedo del que hablan ustedes es verídico. La gente le tiene mucho miedo a la Contraloría, a la Personería, a todas las IAS. Y creo que ayuda mucho eso de haber remodelado nuestro manual de contratación, donde está evidenciada la compra pública innovadora y que desde ninguna perspectiva viola los principios de la contratación estatal. Porque básicamente la contratación estatal, para los que no conocen mucho, tiene dos cosas que son distintas. Una, los principios, y otra, las modalidades de contratación. Y la compra pública innovadora, mientras usted cumpla con los principios, no tendría ningún problema con los procedimientos o con los procesos. ¿Por qué? Porque los principios simplemente dicen publicidad, pluralidad, transparencia, objetividad. Y cuando uno mira una compra pública innovadora, pues cumple con todos esos principios. Claro, hay que ser arquitecto, hay que ser arriesgado, hay que haber pasado por varios procesos de investigación en la Personería, en la Procuraduría, en la Contraloría,
digamos, no tenerle miedo a eso y estar abierto a que a los entes de control también hay que enseñarles. Porque entonces, esto y pasa no solo en esto, pasa en todo. Los entes de control no tienen la capacidad muchas veces de entender cuál es la necesidad que tienen las entidades públicas. Entonces, la compra pública innovadora pues tiene algo muy raro que podría ser el único principio que uno diría no cumple, y es el principio de planeación, se llama en lo público. Le dicen, ¿y usted por qué no planeó? Entonces uno dice, ¿pero qué es planear? Entonces le dicen, no, es que planear es saber qué va a comprar, a cuánto lo va a comprar, a quién se lo va a comprar, y ahí se tiró todo porque ahí ya no hay innovación. Parte de la compra pública innovadora es precisamente eso, saber qué necesito, pero no saber cómo lo voy a solucionar. Entonces, creo que esa tranquilidad de poder pensar que decidir cuál es mi problema y no saber cuánto me va a costar la solución, porque no sé cuánto me va a costar la solución, pues hay que entenderlo, que eso también es planeación, digamos. Desde que usted lo establezca bien establecido, no debería tenerle miedo a las IAs y a todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? Está abierto en este momento para empresas de vigilancia, cámaras, todo este tipo de cosas. Una de las principales misionalidades que tiene la empresa es gestionar el suelo en Bogotá. Gestionar el suelo quiere decir comprar lotes, juntar lotes, agregar lotes a otros lotes para hacer la renovación urbana. La renovación urbana finalmente es gestionar suelo, asociarse con unos privados para hacer unas edificaciones y al final pues tener un pedazo de ciudad renovada. En ese proceso la empresa tenía, digamos, tiene unos costos muy elevados pagando la vigilancia. Pagando vigilancia, que al final, ¿qué es? Un señor solo o un señor con un perro, que no debería. Tenemos perros solamente en las zonas rurales y donde hay grandes lotes, pero unos altos costos de vigilancia para mantener nuestros predios libres de invasiones, porque la gente, digamos, los predios los invaden y no los deja solos, pero resulta que hay una norma que dice que usted tiene 24 horas para reaccionar si alguien se le metió al lote, ¿sí? Un poco revisando números y diciendo cuánto nos gastamos en vigilancia, yo dije, pero ¿qué sentido tiene tener un señor dentro de un potrero si igual si lo van a invadir 50 personas, pues van a invadir con el señor o sin el señor, ¿sí? O con el perro o sin el perro. Y además yo tengo 24 horas para avisar para que vayan y me saquen a la gente que me quiere invadir. Entonces yo tengo un lapso de 24 horas y tengo una ley que me protege y que me dice que antes, si no dura 24 horas el fulano ahí, yo lo puedo sacar con la policía. Entonces dije, yo no necesito la vigilancia de personas. Digamos, yo no necesito una persona parada cuidando un predio vacío. Saquemos esto de una compra pública innovadora. Y decía que era un reto personal mío desde hace como 15 años, porque me considero bastante creativo en general en lo que hago sin ser diseñador, porque soy arquitecto pero no diseño, pero me encanta la contratación, me encanta el derecho. Entonces decidí en la empresa que hicimos una planeación estratégica, nos pusimos la meta de empezar a innovar, y dentro de la innovación pues está el tema de la compra pública innovadora, y decidimos sacar un reto que básicamente pretende resolver esa problemática. No sé más, hasta ahí sé. Tengo unos predios, tengo 24 horas para que alguien me diga de una manera tecnológica que alguien me lo invadió, y tengo unas comunidades que se quejan de los lotes porque botan basuras, botan no sé qué cosas. Entonces queremos involucrar también a esas comunidades. Entonces la idea es que esas comunidades y la tecnología sea quien nos ayuden a vigilar los predios y podamos disminuir los costos de los proyectos por cuidar predios. Y ese es el reto que está ahora abierto. Tenemos más o menos 6 o 7 empresas de tecnología, de cámaras, de alarmas, de sensores, que están trabajándole al reto. Y pusimos como referente un presupuesto que básicamente es la plata que hoy nos gastamos en vigilancia, y cualquier cosa que nos ahorremos mediante la tecnología y mediante esta innovación y esta compra pública innovadora, pues nos va a ayudar a que los proyectos puedan cerrar financieramente mejor. Maravilloso, me encantó. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? Tengo el dato acá, regálame un segundo. Bueno, ahorita volvemos a eso porque si acá hay emprendedores, entonces me parece buenísimo que lo sepan. Luciano, tú presentas un fondo con ya
empresas detrás, o bueno, emprendimientos. Incluso yo que trabajo en Ágata estoy trabajando con Wallaby, por ejemplo, lo cual demuestra que efectivamente el fondo sirve. ¿Qué consejos le darías a otras ciudades? De nuevo, estamos en Smart City Expo, hay personas que vienen de otras ciudades latinoamericanas que se quieran aventurar a crear algo así. Y me gustaría que además la respuesta vaya como de golpe a errores a evitar, lo que uno no debería hacer si uno está queriendo crear algo así, o en aprendizajes también, ¿a quién debería uno llamar? ¿Qué debería uno hacer? Bueno, a ver, para que funcione un programa, por ahí se destaca la velocidad con la que lo armamos. Yo creo que lo primero que tienen que tener en claro es que la máxima autoridad política, si es de un gobierno nacional, estadual o local, esto tiene que ser un proyecto de la máxima autoridad política y tiene que venir desde arriba hacia abajo. Eso lo que garantiza es la gobernabilidad y los recursos de una iniciativa como un fondo. Segundo, poder vincularse con un organismo validador y que te respalde, en nuestro caso BitLab, ha sido un acierto. Creo que las startups, la misma Data Sketch de aquí de Colombia, se presentó un fondo del municipio de Córdoba porque está BitLab, si no, no creo que lo hubiese hecho. Entonces, encontrar un organismo prestigioso que valide todo este proceso creo que es algo que ha sido clave, ha sido un acierto. Como aprendizaje es justamente escuchar el tema de los principios de la compra pública. Fíjate que en nuestro proceso de inversión tenemos una convocatoria, tenemos un consejo que emite opinión sobre esos proyectos, es decir, hay un proceso competitivo, hay un proceso de evaluación. Nosotros tranquilamente en la ordenanza podríamos haber agregado un artículo que diga que todo emprendimiento que haya sido invertido por el municipio puede recibir contratación directa de su solución porque ya pasó por todo ese esquema competitivo. Ese es un aprendizaje que estamos evaluando hoy, ver de hacer una reforma con la ordenanza, porque el emprendedor, por supuesto que necesita inversión, pero lo que más necesita es vender. Entonces, ese creo que ha sido uno de los principales aprendizajes. Buenísimo, mil gracias, Luciano. ¿Tenemos el dato? ¿Cuándo cierra? El 8 lamento informar que cierra el 20 de junio, pero el 8 de junio estamos publicando ya la lista de los habilitados. Bueno, entonces, o sea, ya los que no participaron, pero espero que no sea el último, y de hecho escogimos una vaina un poco operativa, que es vigilar unos predios con tecnología, pero estén pendientes porque seguramente este no será el primero y esperamos evolucionar a una etapa ya de cosas más misionales y con mayor impacto social. Buenísimo, gracias, Juan Guillermo. Nos quedan 14 minutos, 15 minutos, y yo quiero hacer la misma pregunta a todos, que viene con algo que es un dicho como muy popular en el sector público para los que trabajamos en temas de innovación y que varios de golpe han mencionado tangencialmente en sus respuestas, pero que aquí quiero que de golpe sea o percepción personal o desde sus entidades lo que han visto. Pues nada, su respuesta o su comentario. Uno escucha mucho en el sector público una frase que dice que la innovación llega hasta que alguien tiene que firmar. Porque no todos somos igual de locos y osados que Juan Guillermo. Hay gente que le tiene miedo, que hay resistencia, que no entiende muy bien de golpe las consecuencias de estar sentados con órganos de control haciendo auditoría, que es, oh sorpresa, su trabajo. Y por ende, pues eso se frena cuando un proyecto de estas envergaduras, de tecnología, de innovación o de datos, llega a un comité de contratación de una entidad, por ejemplo. Pero adicionalmente, entonces, uno también recibe comentarios de estas oficinas transversales de las entidades públicas, contratación, oficina jurídica, que hacen unas preguntas porque pues puede que este tema todavía siga siendo muy nuevo, reciente y no tengamos todos el mismo nivel de conocimiento. Mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿qué creen que debería ser el paso a dar en temas de formación o fortalecimiento de capacidades hacia esos servidores públicos? De golpe hacia esos que revisan estos proyectos, que dan un concepto, que dan un visto bueno. ¿Qué deberíamos hacer? Y pueden ser ideas sensatas o voladas, no importa. Pero, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer? Y quiero empezar contigo, Ana María. Bueno,
Es que la teoría ya está dada, entonces a nosotros nos hablan mucho de esto es lo que deberíamos hacer para innovar, esto es compra pública, pero al momento de pasar a la práctica eso nos resulta un poco difícil. Yo creo que no es perder el miedo, pero es como yo utilizo ese miedo no para quedarme en la inacción, sino como lo utilizo como propulsor. Y hay cosas que no se pueden perder de vista. Tenemos la Constitución, tenemos la ley, tenemos las tías, que me encantó el grupo de las tías, voy a seguirle diciendo así, porque finalmente pues, administramos recursos públicos y eso es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Pero creo mucho en el análisis de los proyectos con una gestión basada en los riesgos. Creo que esa es una buena forma de mitigarlo. Otra es sumarle a los proyectos otras perspectivas que no las da muchas veces solo el equipo jurídico. Esa interdisciplinariedad es fundamental para encontrar caminos diferentes a los que tradicionalmente tenemos. Y algo también muy importante es compartir experiencias. Nosotros, para crear el Laboratorio de Innovación Pública, tomamos cosas y aprendimos cosas, por ejemplo, de Corlab, que es uno de nuestros referentes, de Milab, de Ivo, que eran los que ya habían empezado a caminar, de otros laboratorios de Europa que también son referentes para nosotros. Y pues los que primero empezaron en su momento también les tocó pasar por unos caminos más empedrados que a nosotros. Entonces, tomar esas experiencias, pues de parte de los que vamos a innovar, tomarlas, y de parte de los que ya la han hecho, abrirse a compartirlas, para mí es fundamental, para que no veamos esos temas de innovación, de compra pública, como algo imposible, sino que al contrario es algo posible y aún más allá, que hacerlo realidad está a la mano de cada uno de nosotros. Buenísimo, Ana, mil gracias. Tú, Sergio, ¿tú qué opinas? Algo que nos ha funcionado, con la CAF y con IDOM hicimos unos talleres de inmersión con los secretarios jurídicos, directores de contratación de muchas entidades, y eso particularmente nos ayudó un montón internamente, porque así seamos la agencia de innovación y tengamos el laboratorio, cuando llegábamos a cualquier proceso jurídico interno encontrábamos la misma barrera. Entonces, eso nos sirvió un montón para poder nivelar el lenguaje, bajar el riesgo y empezarlos a enamorar de cómo a través de la innovación y la compra pública innovadora se pueden ejecutar muchas acciones en beneficio de la ciudadanía, de las entidades y en general de todos. Entonces, ese es uno. Y yo creo que con Colombia Compra identificamos hace poco, y vamos a empezar una tarea para trabajarlo, por ejemplo, desde la Auditoría Nacional. Entonces entendimos que desde la Auditoría Nacional es que se rigen unos principios que bajan a todas las IAS, y ahí vamos a ver si por ese camino podemos empezar a generar una conversación de manera general y de manera regulada desde la auditoría para empezar a promover la mirada diferente y la mirada distinta a este tipo de iniciativas y de procesos. Esas son dos iniciativas que han funcionado, y ahorita escuchando a Juan Guillermo también siento que una de las, y escuchando tu pregunta ahora previa, una de las barreras o uno de los errores que cometen las entidades es en tratar de disfrazar una compra, una adquisición, a través de una compra pública innovadora y una innovación. Entonces, cuando la entidad pública parte de esa equivocación es donde se enreda, se empieza a enredar, y ahorita lo decías perfectamente, no sé qué me llegue, no sé cuál sea la solución, porque muchas veces cuando llegamos con la entidad pública empiezan diciendo necesito blockchain para X, Y, Z, y uno empieza, venga, pero usted está pensando en una bazooka para matar una hormiga. ¿Por qué no nos centramos en el problema y le preguntamos a los que saben, a los que están en el mercado, a los emprendedores que manejan la tecnología, qué es que se les ocurre? Y sobre eso uno empieza realmente a pivotear y a encontrar la solución. Pero sin duda ese miedo a afirmar es bastante complejo, y pues lo último que estamos haciendo, que lo decía previamente, es Impulsa está asumiendo también parte de ese riesgo, contratando directamente la mejora de las soluciones y el desarrollo tecnológico de las soluciones, buscando un poquito
que lleguemos a la solución. Pero el día que puedas hacer la contratación pública innovadora te vas a volver un héroe, como bien lo decías, y nos toca empezar a movilizar esa conversación, esa comunicación de volver los héroes para que ya sobre el ejemplo las demás entidades puedan empezar a sentir, oiga, sí se puede, y no está preso, no se envainó, no está investigado. Entonces ese como startazo de los primeros que lo hagan van a ser los héroes que tenemos que todas las entidades que estamos en esto empezar a visibilizar y a promover. Buenísimo, gracias. Tú, Juan Guillermo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo propondría un curso de contratación creativa. Creo que hace mucha falta que los abogados, digamos, entiendan un poco la ventaja de hacer esta compra pública innovadora, porque definitivamente esto puede traer beneficios en términos económicos, como el que yo estoy buscando, o puede tener beneficios en temas de escalabilidad, porque muchas veces, y creo que lo que me contaban de Argentina es muy importante, de Córdoba, porque es muy importante porque, pero no solo de Argentina, también lo de mi lab, de Impulsa, porque si alguien tiene que pensar en soluciones escalables es el gobierno. Generalmente los privados no mucho, generalmente el gobierno es el que tiene que hacer 1000 escuelas o 1000 jardines infantiles o 1000 kilómetros de ciclovías, o eso generalmente no le toca hacerlo a los privados. Entonces me parece un acierto eso. Entonces decía que los abogados les hace mucha falta entender las ventajas que trae la contratación pública innovadora en términos de costos, porque vale la pena asumir unos riesgos a cambio de unos beneficios. Y creo que también propondría unas capacitaciones, como usted acaba de decir, a las contralorías, a las personerías, y casi que unos lineamientos que le permitan a esos funcionarios públicos que generalmente tienen temores a irse por unas normas. Digamos, la gente en el sector público está muy acostumbrada a decir aquí no dice, aquí sí dice, si aquí dice yo sí hago, si aquí no dice yo no hago, y es imposible que las normas digan todo, pero creo que si hay un marco jurídico, estoy hablando del sector público, netamente público, porque yo soy del sector público, pero con un régimen de contratación privada. Me refiero a entidades que se rigen estrictamente por la Ley 80, ¿sí? Esa compra pública innovadora está reglamentada ¿desde hace cuánto? ¿10 años? ¿15 años? Desde que salió lo primero. Se arrancaron con circulares, pero realmente entró hace 5 años. Bueno, hace 5 años, y creo que la empresa es la primera en Bogotá, si no estoy mal. ¿Sí? Es el primer reto de innovación pública con una norma que existe hace 5 años. Entonces quiere decir que esa norma hay que hacérsela entender a abogados, funcionarios y de todos los niveles, porque abiertamente se los digo, yo tuve que llegar a ser gerente de esta empresa para poder hacer lo que hace 10 años quería hacer, porque cuando uno está más abajo, pues si el gerente o el que firma no le cree a esto, pues no lo va a poder sacar adelante. Entonces creo que es un tema de capacitaciones, un tema de regulaciones y un tema también de que pues, los directivos de las empresas estén comprometidos con que esto no solamente es una modalidad de contratación, sino que es una forma de ahorrar recursos, una forma de hacer las soluciones más escalables y un poco de humildad también creo que es muy importante en los funcionarios públicos. No siempre sabemos cuál es la mejor solución para un problema. Hay miles de personas, miles de startups que están trabajando y que pues si juntamos los dos extremos podemos hacer soluciones maravillosas para el sector público. Y terminemos contigo, Luciano. Bueno, yo por ahí soy muy directo, pero bueno, la experiencia un poco nuestra es que la respuesta es la voluntad política. O sea, la voluntad política responde a todo. Responde a si eso se hace o no se hace, si se hace rápido o se hace lento. Nosotros cuando armamos el laboratorio de innovación estuvimos 6 meses convocando a los funcionarios de las distintas áreas. Ok, vamos a armar un reto, vamos a armar un desafío de innovación. Explicamos cómo se hacía, tratamos de convocar y siempre los laboratorios tenemos el problema de la convocatoria. Y tenemos ese problema también en los funcionarios públicos que falta justamente esa humildad para poder aceptar que uno quizás no sabe la solución a todo. Tuvimos muy mala experiencia tratando de redactar esos desafíos para las distintas áreas
cada una de las secretarías tiene una agenda muy complicada, armada y demás, y por ahí no se dan el tiempo a poner a pensarse estratégicamente en esos desafíos. Yo soy economista, entonces dijimos, bueno, por la demanda, es decir, a través de los desafíos uno demanda soluciones. No está funcionando, perdimos 6 meses, no perdimos, aprendimos en esos 6 meses, pero no generamos impacto. Vamos por el lado de la oferta. Mapeamos las soluciones, se las pusimos enfrente a los funcionarios y ahí los funcionarios dijeron, che, esto me interesa. Bueno, listo, si te interesa es porque te está resolviendo un tema. Y ahí ganamos muchísimo tiempo. Y voy a una pregunta que me hacía Julio, no sé si está por ahí en el almuerzo. Me dice, ok, vos invertís en una startup. Lo tenés que juntar con esa secretaría para que trabajen en conjunto. ¿Cómo haces para que se unifique el lenguaje, para que haya predisposición a trabajar? Es muy simple, es un llamado del intendente. El intendente lo llama al secretario, tenés que trabajar con esta compañía. Y ahí, con voluntad política, todo se alinea. Y lo que no sabes del lenguaje, lo aprendes. Así que está muy bien lo de la cultura, lo de las capacitaciones, hay que hacerlo, pero también la voluntad política termina explicando si un proceso se hace más rápido o más lento y si tiene éxito o no. Gracias, Luciano. Bueno, a mí me gustaría que ustedes se llevaran algunas de las ideas principales, así si logramos englobarlas, y es, 1, el liderazgo en esto es importante. Es decir, quienes llegan a cargos altos, directivos en las entidades públicas, se están enfrentando a un sector público que no es el mismo de hace 3 años, 5 años, 10 años. Y en ese liderazgo, parte de lo importante es abrirse a la oportunidad de conocer que esto está pasando, de entender qué es GovTech, de entender que hay una herramienta como compra pública para la innovación, de preguntar riesgos, oportunidades, cuándo la puedo usar, cuándo no. El liderazgo en esta agenda grande de innovación pública es fundamental para que las cosas pasen y para que uno se arriesgue realmente a aprender, a experimentar y a probar. Lo segundo, hay que enamorarse de los problemas más que de las soluciones. Y por eso este panel es tan importante y esta conversación es tan importante, porque a todos nos está tocando de alguna forma desaprender lo que muchas veces en las universidades nos enseñaron o en la práctica laboral nos enseñaron. Enamorarse de los problemas, adoptar problemas es súper importante para que entonces uno entienda que está bien y uno se puede sentir cómodo con tener diferentes soluciones o con estar a la incertidumbre de que emprendedores propongan una solución que de golpe uno no se ha pensado. Y la tercera, trabajar en ecosistemas, tener alianzas, eso es muy fácil decirlo, pero eso hay que concretarlo. Uno no es aliado del sector privado solamente porque está sentado en un panel hablando de cómo vamos a sacar este país adelante. Estas herramientas, GovTech en particular, es un espacio que está logrando que eso sea una realidad, que así como el sector emprendedor aprende el sector público, incluso sabiendo qué es ECOP y cómo se usa ese ECOP, nosotros también tenemos una ventana inmensa para aprender de los emprendedores, que además en muchos casos son expertos en una tecnología, en una experticia, en un know-how, y en eso la humildad es vital. Aprender del sector emprendedor es fundamental porque el sector público no tiene que ser experto en todo lo relacionado con innovación o en todo lo relacionado con tecnología. Mil gracias por haberse quedado y por favor un aplauso a este panel de lujo. Y gracias a ustedes también. Mil gracias. Ahora la logramos, no nos sacaron paletica ninguno. 0 segundos. Bogotá tiene mucho que contar.